Listo, doctor, ya. Bueno, muy buenos días para todos. Hoy tenemos un tema chévere, empezando nuestro nuevo ciclo y empezaremos con el tema de la anatomía del párpado, que es vital para ustedes que están permanentemente viendo patologías en el borde palpebral y hoy vamos a asociarlo un poco con la base estructural de la blefaroplastia. Paula Andrea Cabrera, nuestra residente de primer año, nos tocará el tema. Y bienvenida, Paula Andrea. Muchas gracias, doctor. Así es. Entonces, buenos días para todos. Yo soy Paula Andrea Cabrera. Soy la residente de primer año de oftalmología de la Universidad Pontificia Javeriana de Cali. Y hoy vamos a hablar acerca de la anatomía de los párpados aplicado hacia todo lo que es la base estructural de la blefaroplastia. Entonces, para empezar, vamos a hablar acerca de unas generalidades de los párpados. Recordemos que los párpados son estructuras multinaminares que tienen una movilidad y una flexibilidad importante que cumplen una función protectora importante del globo ocular, sobre todo pues por aquella cobertura que proporciona la parte anterior de la superficie ocular. Además aportan elementos a la película lagrimal y no solamente a la película lagrimal a través de las estructuras que albergan sus bordes, sino a la distribución uniforme de esa lágrima por toda la superficie ocular. Además, anexos a ellos vamos a encontrar a las pestañas que van a ser otra estructura de barrera importante encargada de barrer todas las partículas que se transportan en el aire. Entonces, los párpados los vamos a dividir en una cara anterior y en una cara posterior. En la cara anterior vamos a tener que es una cara convexa que se moldea sobre el globo ocular y que va a estar cubierta por la piel. Y en su cara posterior vamos a encontrar que es una cara cóncava que se tapiza a través de una mucosa que nosotros conocemos como la conjuntiva. Y en ambos extremos los párpados van a estar unidos a través de una comesura tanto medial como lateral. No existen digamos que unas dimensiones que sean o que apliquen para todos los ojos de todas las razas, de todas las personas del mundo, pero sí existen algunas medidas promedio que nos pueden ayudar a orientar el abordaje pues, del párpado. Entonces, dentro de ellas tenemos estas dimensiones que ustedes ven acá en la imagen de la diapositiva. Vamos a tener entonces que la hendidura palpebral va a tener una medición horizontal que va a hacer o va a ir aproximadamente de los 25 a los 30 milímetros y una disposición o una fisura palpebral vertical que va entre los 10 y los 12 milímetros. Adicionalmente, cuando se encuentran estos dos pliegues superior e inferior o esta hendidura superior y superior de los párpados, se va a formar un ángulo en el canto medio del ojo que va a tener una medida aproximadamente de 60 grados. Además, esa formación del canto medio va a tener una medida promedio entre 2 a 3 milímetros, que va a ser, perdón, entre 2 a 3 milímetros más bajo que la que el borde lateral. Esta fisura palpebral lateral, vamos a ver simplemente a simple vista, como ven en la imagen, que tiene una posición mucho más alta con respecto a la carúncula lagrimal o al canto medio. Si ustedes trazan una línea, la línea no va a ser completamente derecha porque, pues, por la posición que ésta sostiene. Además, vamos a encontrar que em, el pliegue del párpado superior va a tener una dimensión de aproximadamente 8 a 12 milímetros por encima de las pestañas y que vamos a tener este exceso o caída de piel, que es lo que denominamos como el pliegue tarsal, que es la piel tarsal visible, que va a estar más o menos, que va a ser más o menos de 3 a 6 milímetros. Tenemos además que tener en cuenta que el margen palpebral superior nos va a cubrir aproximadamente en promedio entre 1 a 2 milímetros superiores del iris. Esto pues es una consideración importante en el examen físico y en la exploración de los pacientes con tosis, por ejemplo. Entonces es importante que todas estas dimensiones pues sean conocidas y las tengamos en cuenta
para lo que vayamos a considerar en términos generales y aproximados un párpado que sea estéticamente pues apropiado. Estas dimensiones, pues como ya les mencioné, van a variar de acuerdo a la altura o de la posición en la que la veamos. Entonces, va a tender a estar de 7 a 9 milímetros por encima del margen del párpado en el centro cuando hablamos de los hombres y de 8 a 10 milímetros en las mujeres medialmente. Ese pliegue se extiende dentro de los 6 milímetros del margen del párpado y de manera lateral se encuentra aproximadamente a 6 u 8 milímetros por encima del margen del párpado. Y esto pues es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando vamos a marcar la posición deseada del pliegue de la piel del párpado superior en los pacientes que van a ser llevados a procedimientos como la blefaroplastia. Entonces vamos a ir haciendo el abordaje anatómico de los párpados por diferentes planos, yéndonos desde lo superficial hasta lo más profundo. Entonces empezaremos con la piel del párpado y la fascia subcutánea. Luego nos iremos hacia el músculo orbicular de los párpados y sus divisiones, el tabique orbitario, los retractores de los párpados y terminaremos hablando acerca de las placas tarsales y de la conjuntiva. Entonces, para empezar, tenemos la piel, que recordemos que la piel de los párpados es la piel más delgada del cuerpo. No existe una capa de grasa subcutánea por debajo de esta piel, lo cual nos otorga o nos permite tener un movimiento constante, que es precisamente el parpadeo. Los tejidos que están ubicados pretarsianamente están firmemente adheridos a los tejidos subyacentes, mientras que los tejidos que son preseptales van a estar adheridos de una manera más flexible. Y esto hace que por esa mayor flexibilidad puedan quedar espacios entre ellos que permitan que haya mayor acumulación de líquido y pues sea más fácil que se dematice. Esta imagen simplemente la traía para mostrarles cómo se da la formación de ese pliegue cutáneo del párpado que veíamos hace un momento en las dimensiones. Se crea medialmente a través de las inserciones desde la superficie de la aponeurosis del músculo elevador del párpado hacia el músculo orbicular y el tejido subcutáneo, como vemos aquí en esta imagen. Sin embargo, como les decía, esto puede ser dinámico, puede variar, existen características como la raza, la etnia, que pueden hacer que la configuración y la manera que veamos ese párpado y ese pliegue de la piel del párpado, pues varíe. Entonces, un ejemplo muy evidente es en los pacientes asiáticos o orientales, en donde el pliegue de la piel del párpado superior suele estar poco desarrollado o en ocasiones, de hecho, ausente y esto es debido a que el tabique orbitario se inserta igualmente en la polebrosis del músculo elevador, pero en una posición más baja. Entonces, esa disposición anatómica que ven ustedes aquí en la imagen de la derecha hace que macroscópicamente o aparentemente nosotros veamos que en este tipo de configuración de los ojos, pues observemos que hay un borramiento de ese pliegue y que se vea como esa sensación de plenitud del párpado superior en comparación con los caucásicos o los ojos que no tienen esa configuración asiática, en donde sí se hace evidente y localizamos mucho más fácilmente ese pliegue cutáneo. Bueno, ya entrando como en la intervención de cada uno de los pasos de la blefaroplastia, desde la piel ya tenemos que tener en cuenta consideraciones en el momento de la inyección de la anestesia, por ejemplo. Recordemos que se hace con lidocaína al 1% más epinefrina. Se utiliza una aguja de 26. Se infiltra un volumen total aproximado de 1,3 centímetros cúbicos en el párpado y también se puede optar por la epinefrina y la bupivacaína para aportar un efecto anestésico más prolongado. Entonces, importante dato anatómico aquí, que debajo de la piel se encuentra el músculo orbicular y es un músculo muy vascularizado. Y si no tenemos cuidado en la inyección del anestésico, pues puede generar un sangrado que pues no vamos a querer que suceda. Entonces,
Por esta razón, la aplicación del anestésico siempre debe hacerse de manera superficial, idealmente si podemos orientar la aguja un poco hacia arriba, de manera que se eleve la piel y se reduzcan los riesgos de generar daño sobre el músculo, sobre todo sobre la vasculatura tan rica que tenemos ahí en el músculo auricular. Además, en los párpados vamos a encontrar albergadas unas estructuras funcionales secretoras que son las glándulas. Dentro de ellas encontramos a las glándulas de meibomio, que son glándulas sebáceas modificadas que se encuentran dentro de las placas tarsales, que van a tener aproximadamente entre 20 y 30 orificios en cada uno de los tarsos. Cada una de las glándulas posee un conducto central, como lo vemos en esta imagen, con múltiples acinos. Y la función importante o principal de estas glándulas es la formación de la capa lipídica o la capa más externa de la película lagrimal. Estas glándulas no están asociadas al folículo piloso, como ustedes ven aquí. Las otras estructuras glandulares que encontramos son las glándulas de Seyss, que son glándulas también sebáceas, pero estas sí se encuentran asociadas al folículo piloso de la pestaña. Y tenemos las glándulas de Moll, que son glándulas sudoríparas apocrinas de cierta forma modificada, que lo que hacen es drenar en un folículo de la pestaña que está ahí contiguo a la ubicación de la glándula. Estas estructuras suelen ser más numerosas o estar más presentes en el reborde de los párpados inferiores que superiores. Ahora yéndonos más hacia la profundidad, entonces nos encontramos con el músculo orbicular, que se va a dividir en tres porciones: una porción orbitaria, una porción preceptal y una porción pretarsal. La porción preceptal junto con la pretarsal son la que constituyen la porción palpebral del músculo orbicular. Entonces, hablando acerca de la porción orbitaria del músculo orbicular, vamos a encontrar que está sobre los márgenes orbitarios óseos. Eh, Surge del proceso frontal del hueso maxilar hacia adelante de la cresta lagrimal anterior, y del proceso del hueso frontal y del tendón cantal medial, que es este que ven aquí en blanco. Entonces, las fibras del orbicular van a discurrir de manera circunferencial o pasan alrededor de las márgenes orbitarias, sin interrupción en el canto lateral, y las inserciones óseas se van a encontrar justo por debajo de los puntos de su origen. Entonces, hablando de la porción palpebral del músculo orbicular, vamos a ver que se extiende desde los márgenes de la órbita hacia los márgenes de los párpados. Y igualmente, como hemos mencionado ahorita en su otra porción, las fibras también van a discurrir de forma circunferencial y van a tener su fijación a nivel de los tendones cantales medial y lateral. La porción preceptal del músculo orbicular, entonces, se va a encontrar sobre el tabique orbitario en los párpados superiores. Esta es una imagen específicamente del tendón tarsal. Y sus fibras van a surgir desde los bordes superior e inferior de este tendón cantal medial. En el párpado superior va a surgir como dos cabezas, una cabeza anterior y una cabeza posterior, y en el párpado inferior va a surgir con una sola cabeza, que va desde el tendón cantal medial común, y finalmente se va a insertar a lo largo del rafe horizontal lateral. La porción preceptal se encuentra sobre las placas tarsales. Las fibras de este músculo en los párpados superior e inferior van a surgir a través del tendón cantal medial, también a través de las cabezas superficiales y profundas que ya vimos. Y los músculos se van engrosando y rodeando las extremidades de ese tendón cantal medial y los canalículos por arriba, por delante y por debajo. Y esta es la razón por la que tienen un papel importante en el mecanismo del bombeo lagrimal, porque la contracción de esas fibras musculares por la cercanía a los canalículos, pues permite que,
que se dé o que contribuyan al bombeo de la lágrima. Entonces, cerca del canalículo común, también las cabezas profundas del músculo orbicular preceptal van a sufrir como una fusión y van a formar un haz prominente de fibras musculares que es lo que conocemos como el músculo de Horner. Ese músculo de Horner va a continuar posteriormente para llegar a insertarse en la cresta lagrimal posterior, que está inmediatamente por detrás de la rama posterior del tendón cantal medial. Y algunas de esas fibras pueden continuar más hacia atrás, más o menos unos 3 a 5 milímetros por detrás a lo largo de la pared orbitaria medial. A medida que ese músculo de Horner eh, pasa por la cresta lagrimal posterior, se va a unir hacia el asta medial de la aponeurosis del músculo elevador y el ligamento cantal medial, lo cual va a ayudar a tener como un control o de sostén más bien en estas estructuras. Más a detalle, el músculo de Horner, entonces, se va a insertar en la cresta lagrimal posterior, detrás de la rama posterior del tendón cantal medial, y se une a través de la aponeurosis del músculo elevador del párpado, la cara posterior del tabique orbitario y el ligamento recto medial. La función del músculo de Horner es mantener la posición posterior del ángulo cantal medial y, como ya les había mencionado, por su ubicación y por su acción conjunta con el resto de fibras musculares que llegan ahí, tiene un mecanismo de bombeo lagrimal. Dentro, digamos que en resumen, las funciones del músculo orbicular, vamos a tener que las porciones preceptal y septal van a tener una función importante en los movimientos involuntarios, como lo es el parpadeo, la porción orbitaria con el cierre forzado o brusco del párpado, y la porción preceptal va a tener un papel importante en el bombeo lagrimal. Entonces, en cuanto a la aplicación o a tener en cuenta más bien la anatomía de esta parte que acabamos de revisar, entonces tenemos la incisión cutáneo orbicular. Es una incisión que hacemos, bueno, aquí ya está hasta un plano más profundo, pero la foto era para mostrarles justamente esa parte de la incisión cutáneo orbicular, que es de la primera parte, digámoslo así. Se puede hacer tradicionalmente con bisturí frío. El objetivo de que esa incisión sea así cutáneo orbicular es que va a evitar que ocurra un ascenso del párpado durante el posoperatorio de la blefaroplastia superior. Se hace en dos tiempos, o en uno o en dos tiempos. Sin embargo, también existe otra técnica que no se hace con bisturí frío, que lo que busca es generar la preservación del músculo orbicular. En este video que les trae aquí van a ver un poco mejor cómo es la técnica. Entonces no se utiliza el bisturí frío, sino que se utiliza el electrocauterio de Elman con alta frecuencia. Eso va a permitir que pues, se produzca un corte más preciso, que conserva el músculo orbicular. Bueno, ahí se va disecando la piel y va quedando el músculo orbicular intacto. Esto en realidad no existe una diferencia estadísticamente significativa entre preservar o resecar el músculo orbicular, sin embargo, en la mayoría de los casos se prefiere preservar. Otra de las estructuras importantes son las láminas de los párpados. Vamos a tener una lámina anterior, o lamela, también conocidas como láminas o lamelas, una lamela anterior, una lamela posterior y entre ellas dos una estructura que se conoce como la línea gris. Entonces, la lamela anterior vamos a tener en su ubicación la piel y el músculo orbicular, eso es lo que contiene. La lamela posterior, entonces aquí ya vamos a encontrarnos con la conjuntiva, el tarso, la aponeurosis del músculo elevador del párpado y eso en el superior. Y en el caso del párpado inferior, pues vamos a encontrarnos también la fascia capsulopalpebral. La línea gris es el límite entre las dos lamelas, como les decía, es esa línea que va por la mitad de las dos. Y
En este punto específico de la línea gris es donde vamos a encontrar la desembocadura de las glándulas de Meibomio y del músculo de Riolan. El músculo de Riolan es un músculo o son unos músculos pequeños que lo que hacen es que se proyectan hacia el área presectal. ¿Cuál es la importancia quirúrgica sobre todo de la lámina posterior? Que desde el punto de vista quirúrgica, como es un área que no tiene demasiada vascularización, entonces nos va a permitir que haya una disección que sea pues sin sangre, que no haya tanto sangrado, y a su vez esto nos va a permitir que podamos ubicar o que haya una identificación más cuidadosa y más clara del tábico de septum orbitario durante el procedimiento quirúrgico. Yéndonos hacia la grasa orbitaria posterior, existen dos tipos o dos aglomeraciones grasas importantes a tener en cuenta. Vamos a tener la grasa suborbicular de los párpados, que es la que conocemos como el SOF, que se encuentra sobre el margen eh, orbitario inferior, que son estas que vemos aquí en la disección. Y la grasa retroorbicular de los párpados, que es el RUF, que es esta superior que vemos aquí, que se encuentra sobre el margen orbitario superior. Bueno, ya hemos disecado hasta este punto, ahora vamos a pasar al siguiente plano que es el septum o el tabique orbitario. Entonces, este septo es una membrana que tiene varias capas finas, es fibrosa y anatómicamente vamos a ver que comienza en el arco marginal a lo largo del reborde orbitario. Las fibras más distales se fusionan en la superficie anterior de la aponeurosis del músculo elevador del párpado y su punto de inserción suele ubicarse más o menos de 3 a 5 milímetros por encima de la placa tarsal. Y en el párpado inferior, el septo va a sufrir una fusión, digámoslo así, ¿sí? Se fusiona con la fascia capsulopalpebral. Acordémonos que allí no tenemos elevador del párpado y en su lugar tenemos a esa fascia capsulopalpebral varios milímetros por debajo del tarso y la lámina facial común en el borde tarsal inferior. Sería la inserción del septum a nivel del párpado inferior. Eh, esa unión firme la podemos utilizar para diferenciar la aponeurosis, para diferenciarla, digamos, de la aponeurosis del elevador, es decir, el septum o el tabique orbitario, diferenciarlo del músculo elevador del párpado. Lo que se recomienda, digamos que generalmente en el abordaje quirúrgico, es que no se abra por completo el tabique, digamos que sistemáticamente a todos los pacientes o en todos los casos, sino realmente solo cuando existe una indicación de resecar la grasa orbitaria, sino lo que se recomienda es más bien que sea más conservadora esa apertura del tabique, dependiendo cuál sea la necesidad o cuál sea el planeamiento quirúrgico que tengamos específicamente con el paciente. Em, Solamente se recomienda que se abra en toda su longitud cuando hay que resecar por completo la bolsa adiposa media del párpado superior, que ya la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces aquí ya vamos a empezar a hablar de las bolsas de grasa preaproneuróticas y precapsulopalpebrales. En el párpado superior vamos a encontrar entonces la bolsa preaponeurótica y en el inferior la precapsulopalpebral. Entonces vamos a ver que son extensiones anteriores de grasa orbitaria extraconal, importantes porque constituyen un punto de referencia quirúrgica en el abordaje y nos permiten identificar el plano situado inmediatamente detrás del septo orbitario y anterior a los músculos, a los retractores. Vamos a encontrar que en el párpado superior van a haber dos bolsas grasas, una bolsa medial y una bolsa central, y en el párpado inferior vamos a tener tres bolsas, una medial, una central y una lateral. Aquí las tenemos, entonces aquí tenemos las bolsas grasas. eh, Como vemos en el diagrama, son estas dos almohadillas de grasa en la parte superior del párpado que se encuentran detrás del tabique orbitario e inmediatamente anterior a la aponeurosis del músculo elevador.
Y en el párpado inferior vamos a ver que están las tres de las que hablábamos, ¿sí? Una lateral, una central y una medial. En la parte superior, la bolsa nasal es la que tiende a hacerse más prominente con el paso de los años, es más susceptible de resecar, mientras que la grasa medial, central, perdón, esta medial es la que más protruye y la que más tiende a ser susceptible de resecar, mientras que la central tiende a involucionar con el tiempo en lugar de hacerse más evidente. Entonces aquí vemos entonces ya el momento en el que se exponen, en la que nos encontramos a las bolsas durante el procedimiento quirúrgico. Y con la aplicación suave de presión podemos hacer que esas bolsas protruyan y hacerlas evidentes luego de que hemos disecado todos los otros tejidos de los que ya hemos ido hablando. Y digamos que existen una serie de principios que se deben cumplir, o básicamente hay dos principios que se recomienda cumplir, y es que primero, la resección debe ser total, pero no excesiva, porque hay que evitar que se genere un surco muy pronunciado o que se llegue a desencadenar por exceso de esa resección una hemorragia. Y por esa razón, pues se efectúa o se va haciendo en etapas sucesivas para hacer que pueda ser posible la hemostasia de todos los vasos pequeños de pequeño calibre, pues que están en la superficie. Y aquí podemos observar una bolsa de grasa nasal que por característica siempre suele ser más pálida que el paquete de grasa o que la bolsa de grasa central. No todas las causas o las protrusiones o el aumento o esa observación de plenitud del párpado superior van a ser por un aumento de la bolsa nasal, sino que también pueden ocurrir en ocasiones porque se presenta un descenso de esa grasa retroorbicular de la que hablamos ahorita, que es esa grasita de Roff, y va a hacer que pues se abotague el párpado y se genere ese borramiento del pie. Otra de las causas por las que se puede tener esa apariencia aumentada del reborde es porque hay un margen óseo supratemporal prominente. Entonces se puede exponer y reducir a través del uso de una fresa de diamante durante el curso pues, de la blefaroplastia superior. Y debe reconocerse el engrosamiento de esta área en el paciente con problemas distiroideos, porque esa también puede ser una de las causas de que esto ocurre. Cuando optamos por hacer una blefaroplastia era demasiado agresiva, muy profunda de estos pacientes, pues pudiésemos llegar de hecho a empeorar más bien el cuadro en lugar de corregir. Em, Tenemos una técnica o un tipo de sutura que es empleada fundamentalmente o que la utilizamos más bien con el fin de aportar un mayor sostén durante la blefaroplastia, que es la sutura de Brasier. Su indicación es cuando necesitamos o más bien nos ayuda a equilibrar la asimetría, cuando tenemos asimetrías, pues crea un área preceptar mucho más definida. Se hace a través de uno o dos puntos de Vicryl 7 ceros y va desde la porción superior hacia la porción inferior del músculo orbicular y del arco marginal y el borde inferior auricular y se devuelve, y así sucesivamente. Entonces ya en cuanto al cierre, poniendo ya como en práctica lo que acabamos de decir, vendría entonces el cierre. Esto porque no- Entonces se van a hacer tres puntos, un punto central, un punto lateral, un punto nasal, y posteriormente ya se empieza a realizar una sutura continua hasta que cerramos por completo.
Entonces, la idea es que se vayan traccionando los extremos para volverlos paralelos al borde de la herida y la cicatriz o la herida pues quede lo más discreta posible. También existen otras condiciones que pueden generar esa apariencia de plenitud de los párpados, como lo es el prolapso de la glándula lagrimal. Entonces, recordemos que la glándula lagrimal es una glándula exocrina que está ubicada en el cuadrante lateral superior de la órbita, en la fosa de la glándula lagrimal, que tiene un asta lateral una ubicación lateral sobre el asta de la aponeurosis del elevador del párpado y mm, va a contar con aproximadamente 8 a 12 conductos lagrimales que desembocan en el fondo del saco superior, pasando por la porción palpebral de la glándula. Entonces, aquí observamos en esta imagen un paciente con un prolapso de la glándula lagrimal. Vamos a ver, en este caso, pues es un prolapso bilateral. Como se observa aquí en esta imagen, vemos como hay dos prominencias en la parte superior lateral de la órbita que corresponden no a una herniación ni a em, una alteración a nivel de las bolsas grasas, sino por la protrusión de la glándula lagrimal. En la disección, entonces, observamos justamente eso. Aquí, con la flechita negra está señalada la glándula lagrimal precisamente protruida. Es importante tener en cuenta las características para no confundir la glándula lagrimal con las bolsas grasas. La glándula lagrimal se encuentra lateral a las dos almohadillas de grasa del párpado superior y en contraste, macroscópicamente hablando, cuando ya no las encontramos durante la cirugía, el, la grasa o las bolsas grasas van a tener un color brillante, amarillo, ¿sí? Engrosado, versus pues la característica más rosada, menos brillante, que tiene la glándula lagrimal. Esto se puede corregir o se puede realizar a través de una sutura de Vicryl 5 ceros, a través del periósteo de la fosa de la glándula lagrimal. Se pasan unos puntos allí, como vamos a ver ahorita en un videito más detallado, y se anuda para reposicionar justamente la glándula hacia la fosa. Si se ha bajado, ha descendido, ha salido de su fosa, lo que buscan los puntos es asegurarla o fijarla nuevamente en el saco lagrimal, en la cápsula. Entonces, aquí vamos a ver un videito rápidamente. Ahí estamos con el Vicryl. Se pasa el punto alrededor del periósteo. Es un punto colchonero. Se fija y se lleva nuevamente hacia su posición anatómica normal a la glándula lagrimal. Se cierra y esto ya deja ahí anclado dentro del reborde orbitario nuevamente a la glándula lagrimal. En cuanto a las bolsas de grasa del párpado inferior, recordemos que habíamos mencionado que eran tres. Los paquetes nasales y centrales se van a encontrar divididos en su trayecto por el músculo orbicular inferior, que es este que observamos aquí, en toda la mitad de las dos bolsas. Esta es la bolsa nasal, esta es la bolsa central y aquí en la mitad ya han disecado bien y se alcanza a ver el músculo orbicular inferior. Y el paquete central y lateral, entonces van a estar divididos por una extensión de la fascia cápsulo-palpebral. Ahora nos vamos a ir hacia los retractores de los párpados, pero en el párpado superior nos vamos a encontrar entonces al, al músculo elevador del párpado, eh, y el músculo de Müller. El músculo elevador del párpado superior pues, va a tener su origen en el ala menor del esfenoides, va a discurrir medialmente por encima del músculo recto superior del ojo.
Además, cerca del reborde orbitario superior, nos vamos a encontrar con una estructura eh, o con una condensación más bien de vainas musculares eh, de manera medial y lateral que ayuda a fijar todas estas estructuras y constituyen a lo que conocemos como el ligamento transverso superior de Wnt. Lo que hace es ayudarnos a dar cierto soporte al sistema facial que ayuda a mantener las relaciones entre las diversas estructuras anatómicas de la parte superior de la órbita. Y a partir del ligamento de Wintal, el músculo pasa a convertirse en una aponeurosis. Esa aponeurosis en la que se convierte en su recorrido. Avanza de manera descendente, más o menos de 14 a 20 milímetros, hasta que se inserta cerca del borde marginal del tarso. Entonces, esas fibras aponeuróticas se anclan de manera más firme o más sólida, más o menos a 3 o 4 milímetros por encima del borde palpebral. Ese ligamento va a encargarse de darle sostén o de mantener el complejo del músculo elevador, lo vemos aquí, y actúa como un punto de apoyo, si podríamos decirlo, para la acción del músculo elevador. Por lo tanto, es otro reparo más, es un reparo anatómico más de los que tenemos que tener en cuenta durante la cirugía, porque pues alterarlo o generar alguna lesión sobre él, pues también expondría la funcionalidad del músculo elevador del párpado. Entonces, es una estructura que tiene un desarrollo variable y que va desde la glándula lagrimal hasta la región de la tróclea. Entonces, quirúrgicamente siempre preservarlo, una vez lo identifiquemos, evitar su lesión porque podría traernos pues consecuencias colaterales en el posoperatorio. Entonces, como habíamos dicho, dentro de los otros retractores del párpado superior tenemos este músculo, que es el músculo de Müller, es un músculo liso que está presente en el párpado superior y el párpado inferior y actúan o tienen una función retractora accesoria. En el párpado superior, el músculo, eh, tenemos al músculo supratarsal de Müller, que es este que vemos aquí encerrado en rojo, y que se origina a partir de la superficie inferior del músculo elevador y se inserta a nivel del borde anterior de tarsal superior. Esto es una imagen ya real con la disección de las estructuras en donde se expone el músculo de Müller, que es este que vemos aquí señalado en la fecha del centro negro. En el párpado inferior, entonces vamos a tener, como lo habíamos dicho, ya pues no hay un músculo elevador, sino que en su lugar en el párpado inferior vamos a tener la fascia capsulopalpebral, que pues es análoga a esa aponeurosis del elevador del párpado superior. Esa fascia se va a originar como la cabeza capsulopalpebral de las inserciones de las fibras musculares terminales del músculo recto inferior y la cabeza de esa aponeurosis capsulopalpebral se va a dividir y rodea al músculo oblicuo inferior y se fusiona en la vaina del músculo, se fusiona más bien, con la vaina del músculo oblicuo inferior. Por delante del músculo oblicuo inferior, las dos porciones de la cabeza capsulopalpebral se unen y forman una estructura que conocemos como el ligamento suspensorio de Lockwood. Ese ligamento se origina a partir de la fascia capsulopalpebral, envuelve el borde tarsal inferior y después se fusiona con el tabique orbitario. Esta es una vista anterior y esta es una vista posterior eh, de este ligamento. Y lo que hace o su función fundamental es separar el globo ocular de la grasa orbitaria y además proporciona mayor soporte pues a todas las estructuras. Entonces vamos ahora a pasar ya a un plano más profundo todavía y vamos a hablar de las placas tarsales. Las placas tarsales entonces son o están compuestas por un tejido fibroso
que tiene una medida de 1 a 1,5 milímetros de espesor aproximadamente. Van a aportar integridad estructural a los tejidos de los párpados. En su medida horizontal más o menos es de 25 milímetros. Hace una curva leve para conformar el contorno del globo ocular y su altura, digamos que varía. En el párpado superior tiene una altura de 8 a 12 milímetros y en el párpado inferior es mucho menor, solo de 3,5 a 4 milímetros. Y como vamos viendo, a medida que atraviesa o que se va desde el área medial a lateral, esa altura se va reduciendo. Y en el interior de cada tarso, pues se sitúan justamente ahí, en esas placas tarsales, las glándulas de Meibomian. Además, esa configuración de la fisura o de la hendidura palpebral se mantiene a través de dos estructuras que son los tendones cantales. Entonces, tenemos un tendón cantal medial que tiene dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. En la porción anterior va a estar anclado el proceso frontal del hueso maxilar y va a dar origen a la porción superficial del músculo orbicular en su porción preceptal. La porción posterior se inserta en la cresta lagrimal posterior y se fusiona con el saco lagrimal y nos va a dar esa función junto con las otras estructuras para el bombeo de la lágrima. Y además tiene una unión superior e inferior con las placas tarsales que acabamos de ver. El tendón cantal lateral tiene una inserción en la cara interna del borde orbitario. Se inserta 2 milímetros más arriba que el tendón cantal medial. Y a nivel del rafe, las fibras del orbicular y del septum se interdigitan, se combinan, se produce un engrosamiento orbitario lateral que va a corresponder a un tejido fibroso triangular lateral que está adherido a la órbita y a la fascia temporal profundo y que algunos lo mencionan o en algunas partes lo describen como el ligamento orbitomalar. Pasando a la conjuntiva, entonces tenemos que la conjuntiva, pues como sabemos, es un epitelio escamoso, no queratinizado, que cubre la capa posterior de los párpados. En ella vamos a encontrar contenidas células caliciformes que son encargadas de la secreción de mucina y además encontramos una serie o un par de glándulas lagrimales accesorias que son las glándulas de Wolfram y las glándulas de Krauss. Las glándulas de Wolfram principalmente ubicadas a nivel de los bordes tarsales y las glándulas de Krauss sobre todo a nivel de los fornices en el fondo de la conjuntiva tarsal. Pasando ya a hablar acerca de la inervación de los párpados, vamos a tener que uno de los nervios o el nervio que tiene la mayor cantidad de inervación a cargo es el nervio facial a través de su rama temporal para el músculo frontal y de su rama cigomática para el músculo orbicular de los párpados. Por otro lado, tenemos el nervio o la función motora a través del nervio oculomotor que va a darle la inervación al músculo elevador del párpado superior. La inervación sensitiva de los párpados va a estar dada a través de dos ramas del nervio trigémino, que son la división V1, que es el nervio oftálmico, eh, que, que da el nervio supraorbitario supratroclear y el infratroclear y el lagrimal. Y a través de su segunda rama, el nervio maxilar, va a darnos la rama orbitaria. La irrigación y el drenaje venoso, entonces tenemos que la irrigación previene de varias arterias digamos locales, que todas son ramas de la arteria oftálmica. Dentro de esas arterias, entonces vamos a tener la arteria supraturclear, la arteria supraorbitaria, la arteria etmoidal posterior, la arteria lagrimal, todas estas, como les mencionaba, pues provenientes o ramas de la arteria oftálmica.
También tenemos la arteria palpebral lateral superior y la arteria palpebral medial superior, que dan también a la arteria dorsal de la nariz, que son igualmente ramas de la oftalmo. Las láminas palpebrales posteriores reciben su aporte sanguíneo, su irrigación a través de dos arcadas vasculares. Entonces, una arcada marginal superior que va a discurrir a 2 milímetros del margen palpebral, una arcada periférica que se ocupa de toda la parte de la porción del borde del tarso y una arcada medial que son abastecidas por los vasos palpebrales mediales, que son rama de la arteria oftálmica también. La parte lateral, que lo hace a través de la arteria palpebral lateral, que es una rama pequeñita que da a la arteria lagrimal. Y en la arcada inferior, entonces van a estar los vasos palpebrales inferiores, medial y lateral. La arteria angular es una rama de la arteria facial, también la vemos aquí, es una rama terminal, una rama pequeña de la arteria facial. Y la arteria temporal superficial nos va a dar también una rama que es la arteria transversa de la cara. Estas son por su calibre y también por los superficiales, estructuras o vasos que hay que tener muy presentes o hay que tener en cuenta eh, en el momento del abordaje quirúrgico, porque nos podrían representar pues un sangrado, la formación de un hematoma y por ende pues su cauterización y ubicación precisa durante el procedimiento quirúrgico pues es muy importante. El drenaje venoso se realiza a través de un sistema externo que está formado fundamentalmente por cada una de las venas que está asociadas a las arterias que ya mencionamos y por un sistema interno que va en dirección hacia la órbita a través de las conexiones con la vena oftálmica, que es de donde se derivan todas. Y el drenaje linfático se va a realizar principalmente a través del- de los nódulos parotidios y preauriculares. Sin embargo, también puede generarse el drenaje linfático a través de los ganglios submandibulares, porque recordemos que estos tienen una conexión importante con la vena oftálmica y esa es la razón por la que se pueden ir también por esa vía el drenaje linfático, sobre todo la parte interna del ángulo del ojo. Entonces, todas esas estructuras anatómicas que hemos venido revisando durante la charla sufren cambios a lo largo del tiempo, cambios en la piel, cambios en la estructura, en la funcionalidad, en la composición de sus fibras, del colágeno, y todo eso es lo que da lugar a que se produzcan los cambios que vemos durante el envejecimiento. Entonces, dentro de esos cambios, como vemos aquí, tenemos el pliegue nasoyugal, que es este que se extiende inferior y lateralmente desde el ángulo cantal medial a lo largo del costado de la nariz, ¿sí? El pliegue malar, que es el que se extiende ya desde la porción lateral del párpado inferior hacia la extensión lateral inferior de ese pliegue nasoyugal del que estábamos hablando. Aquí justamente lo que les acababa de mencionar en la parte de la irrigación tiene o la importancia pues anatómica de conocerlos porque la arteria y la vena angulares generalmente se ubican a nivel de ese pliegue nasoyugal y pues en el abordaje quirúrgico como ya les mencioné es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre durante ese envejecimiento? Pues hay una pérdida del volumen y una deflación de la piel, sobre todo el párpado superior, que es lo que conduce a que se dé pues, la caída, la sensación de abotagamiento de los párpados, se produzca pues toda la caída de los tejidos blandos y los cambios en la piel, que incluyen pues un menor calibre de la piel, lo que contribuye a que sea más fácilmente pigmentada, de la apariencia pues de unos ojos cansados, abotagados. Esto es importante entender que el envejecimiento es un proceso multiplanar, es complejo, tiene varios factores que influyen y son varias estructuras las que se van comprometiendo.
van a sufrir un endurecimiento de los ligamentos, lo cual acentúa las depresiones de la órbita y en general de los rasgos faciales. Hay cambios rotacionales de la órbita inferior y del tercio medio facial que también contribuyen a una pérdida de cierta manera de la simetría. Hay una desproyección del tercio medio facial por la caída de todas las estructuras, una proyección relativa del tercio inferior del rostro y del contorno de la órbita que hace pues que al protruir se vea más mayor volumen en esta área de la cara y por toda esa pérdida de fibras colágenas y de elasticidad de la piel, pues se genera una tosis de tejidos blandos del tercio medio del rostro, que es lo que pues tumba los rasgos de la piel de la cara. Entonces vamos a hacer una aplicación muy somera y muy rápida del paso a paso de la blefaroplastia, ya habiendo comprendido todas las estructuras anatómicas importantes a tener en cuenta durante el procedimiento. Un par de cosas importantes de blefaroplastia superior. Esas referencias anatómicas de las que hablamos son importantes porque son las que nos van a ayudar a orientar la marcación para llevar a cabo el procedimiento. Entonces es importante reconocer que esa distancia de la que hablábamos al inicio de la charla, de 9 a 10 milímetros en la mujer y aproximadamente 8 milímetros en los hombres. Aquí vamos a ver tres líneas de marcación importantes. En la primera línea vamos a ver lo que son las marcas preceptales. En la región número 2 o en la línea número 2 el ángulo externo que no sobrepasa al borde orbitario, como vemos hasta aquí nada más va. Y en el tercer lugar, la marca del pliegue palpebral superior, que es una de las cosas que muchas veces se busca recuperar durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, estos reparos anatómicos o entender las dimensiones de esta estructura, pues nos permite que tengamos una marcación más precisa y por ende, pues una mejor definición en el postoperatorio. Existe también la técnica del pellizco o pinch, que básicamente lo que nos va a ayudar es a determinar de manera segura cuál es la cantidad de piel que se va a resecar para no llegar a generar un retiro excesivo de piel que retraiga mucho más de lo que queremos el párpado superior y termine generándonos un lagoftalmos posoperatorio. En cuanto a la blefaroplastia inferior, tenemos dos formas de abordaje quirúrgico, un abordaje transcutáneo y un abordaje transconjuntival. Este último, el transconjuntival, últimamente mucho más preferido o más optado por el hecho de que es un procedimiento rápido, simple, que tiene mucho menor grado de cicatrización, genera mucho menos ectropión en el posoperatorio. Sin embargo, de ser necesario, pues no reemplaza el abordaje transcutáneo, simplemente tiene unas ventajas sobre este. En cuanto a la técnica quirúrgica, pues empezando desde afuera hacia adentro, lo primero es la infiltración anestésica local con la epinefrina a nivel del fornix inferior y en la piel de los párpados. Se puede poner de manera adicional más o menos 0,2 milímetros, o mejor dicho, un poco más de anestésico inyectado directamente sobre los paquetes grasos durante el procedimiento. Se realiza la incisión preceptal o retroseptal, más o menos a 4 a 6 milímetros inferiores al tarso. A través, estamos hablando del abordaje transconjuntival, entonces a través de la conjuntiva se diseca con tijeras, siempre llevando a cabo la cauterización y manteniendo lo más controlado posible el sangrado. Eh, a través de una presión muy suave del párpado podemos observar o ver protruir, prolapsar más bien la grasa, las bolsas de grasas de los compartimientos medial, central y lateral del párpado inferior. Se realiza una disección conservadora de la grasa, se deja, digamos que ya demarcada o expuesta más bien el paquete graso que nos interesa resecar o reposicionar. Entonces, aquí tenemos el paquete medial y el paquete central, y en la mitad de los dos, en la disección, como habíamos visto hace un momento, el músculo oblicuo inferior, que es el que se encarga de separar esos dos haces de grasa. Una vez ya se ha accedido a la grasa orbitaria, se decide si vamos a hacer una extirpación completa de la bolsa grasa o si se va a reposicionar esa grasa. Se puede hacer cualquiera de las dos. Son dos técnicas, digamos que hasta ese punto
es lo mismo todo, nada más que a ese punto de la cirugía se decide cuál de las dos alternativas. Si necesitamos que se vayan por completo esas bolsas, se retiran o si no se reposicionan. Digamos que es como si se hiciera un tipo de colgajo, se reubican y se reposicionan para rellenar el espacio que queda y dar pues una apariencia mucho menos abultada, pero que tampoco vaya a dejar surcos que no queremos en el posoperatorio. Aquí vemos entonces claramente disecados, súper bonitos los tres paquetes, o los tres pedículos que forman los paquetes grasos, el central, el medial y el lateral. Se reposicionan o se resecan, como habíamos dicho, dependiendo cuál sea la elección, más allá del reborde infraorbitario en el área suborbicular de los párpados. Entonces aquí eh, observamos una reposición de la grasa. Realmente se pueden reposicionar cualquiera de las tres, ¿sí? En términos, digamos que generales. Pero digamos que acudiendo a que lo que se busca es mejorar la parte interna, o sea, el valle lagrimal, que es lo que conocemos como el valle lagrimal, usualmente las que más se reposicionan son la central y la nasal. Entonces, el reposicionamiento, ya para terminar, eh, se da a través de ese espacio preceptal y maxilar que se divide, aquí como lo vemos acá, se libera el ligamento lagrimal. Se genera una conexión entre ese espacio preceptal y premaxilar y finalmente se realiza la reposición en ese espacio que acabamos de abrir de los paquetes grasos. Bueno, pues esto era lo que les traía para el día de hoy. Importante pues llevarnos simplemente el mensaje de que conocer la anatomía pues nos permite ser mucho más precisos y saber en qué terreno estamos andando y prevenir muchos de los efectos no deseados o de las complicaciones que se pueden derivar de no conocer adecuadamente la anatomía de cualquiera que sea la estructura que vayamos a trabajar, en este caso específico de los párpados. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Paula Andrea. Pues no sé si alguno quiere hacer alguna intervención. Tuvo muy claro todo. Solamente tener en cuenta, pues, cuando van a resecar la bolsa de grasa, tener en cuenta en los párpados superiores cuáles son las que van a sacar, en los párpados inferiores cuáles son las que van a sacar o a reponer. Muy importante cuando hablas del borde palpebral para las suturas de párpado, tener muy en cuenta las famosas bordes donde está la línea gris, todo eso tener en cuenta para hacer los afrontamientos adecuados cuando tengan traumas oculares y los tendones cantales, cuando hay desinserción de los tendones cantales, tener muy claro de que si uno no deja la altura adecuada del tendón cantal lateral en un trauma, pues va a quedar bajo y después va a ser muy difícil corregirlo. Y pues yo creo que quedó muy claro todo. ¿Alguien tiene alguna intervención? Bueno, pues feliz lunes para todos y gracias, Pablo Andrea. Bueno, gracias a ustedes. Chao, que estén bien. Gracias. Listo.